Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar sobre cómo encontrar el común denominador de una serie de fracciones algebraicas. El procedimiento es absolutamente análogo a la hora de encontrar el común denominador a una serie de fracciones entre números enteros. Entonces vamos a repasar el proceso para el caso de los números enteros para tenerlo como referencia. Supongamos, por ejemplo, que tenemos que encontrar el mínimo común múltiplo el común denominador de estas tres fracciones para así poder encontrar formas equivalentes de escribir las tres fracciones con el mismo denominador, con común denominador. Entonces, para pasar a común denominador, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el mínimo común múltiplo, ¿verdad? Y lo haremos entre los denominadores. Cogemos 12, 18 y 9 y hallamos el mínimo común múltiplo de los tres. Para hallar el mínimo común múltiplo tenemos que tener en cuenta, primero, la factorización de todos los que están interviniendo, en este caso, que la tenemos aquí, ¿vale? Y recordad, cuando tenemos que hacer el mínimo común múltiplo de tres números cualesquiera, cogemos de sus factorizaciones, comunes y no comunes, con el mayor exponente con que aparezcan. En este caso, entonces cogeríamos 2 al cuadrado y 3 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, el mínimo común múltiplo va a ser 4 por 9, que son 36. Por tanto, las tres ecuaciones se pueden escribir de manera equivalente con un denominador común 36. Para pasar de 12 a 36 hemos multiplicado por 3, entonces para pasar de 7 a la fracción equivalente tendremos que multiplicar también por 3. O dicho de otra manera, 36 entre 12 son 3, por 7, 21. 36 entre 18 van a ser 2, por 5 son 10. Y 36 entre 9 son 4, por 2, 8. Entonces, de esta manera hemos conseguido, primero, hallar el mínimo común múltiplo de los denominadores y luego encontrar una fracción equivalente a cada una de las tres que teníamos de tal forma que el denominador sea ese mínimo común múltiplo, ¿verdad? Bueno, pues en el caso de las fracciones algebraicas nosotros vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Entonces, dadas tres ecuaciones algebraicas, como las tres que tenemos en este caso, podemos empezar hallando en primer lugar el mínimo común múltiplo. Pero claro, para poder hallar el mínimo común múltiplo, primero tenemos que tener las fracciones factorizadas, ¿verdad? O si queremos, podemos hacer la factorización aparte. Eso es lo que vamos a hacer. En el primer caso, el denominador ya no se puede factorizar más. Entonces lo vamos a dejar tal cual. Pero en el segundo caso y en el tercero sí que se pueden factorizar un poco. Entonces el primer paso debería ser ese, factorizarlos. Tenemos que hallar entonces el mínimo común múltiplo de los denominadores, que son x, x al cuadrado menos x y x al cuadrado menos 1. La factorización de x es el mismo, x. Si queremos factorizar x cuadrado menos x, sacando factor común ya lo obtenemos fácilmente. En este caso sería x por x menos 1. Esta sería la factorización en polinomios irreducibles de x cuadrado menos x. En el caso de x cuadrado menos 1, si recordamos las identidades notables, esto podemos deducir fácilmente que va a ser x más 1 por x menos 1. Si no nos acordamos, no pasa nada. Aplicamos la ecuación de segundo grado, la de menos b más menos raíz cuadrada, etc. y obtenemos las raíces de este polinomio. Vamos a obtener como resultados 1 y menos 1, y entonces, pues para una de las soluciones vamos a tener el polinomio irreducible x menos 1 para la positiva, y para la negativa vamos a obtener x más 1, ¿verdad? También se podría haber aplicado Ruffini, pero es innecesario teniendo la ecuación de segundo grado, puesto que en este caso tenemos un polinomio de segundo grado, ¿verdad? Bueno, pues, dada la factorización de cada uno de los tres polinomios, para hallar el mínimo común múltiplo tenemos que coger factores comunes y no comunes con el mayor exponente con que aparezcan. Entonces, nos fijamos en que aquí tenemos una x, que también está aquí, y no está elevado a ningún exponente en ninguno de los casos. Entonces nos quedamos sencillamente con el factor x. Otro factor que podemos encontrar es el x menos 1, que tampoco está elevado a ningún exponente. Si estuviera elevado a 3 en alguno de los casos, pues elevado a 3, ¿verdad? Recordamos, el mínimo común múltiplo es factores comunes y no comunes con el mayor exponente con que aparezcan. Y también tenemos como novedad el factor x más 1.
Entonces lo tenemos que introducir también. Por tanto, esto va a ser el mínimo común múltiplo de los denominadores que tenemos ahí. ¿Deberíamos desarrollar esto de aquí? Pues yo os lo desaconsejo, porque de hecho nos va a resultar mucho más sencillo a la hora de multiplicar y dividir unos factores por otros. Entonces, nos venimos aquí y cada una de las tres fracciones la expresamos como una fracción cuyo denominador en este caso va a ser el mínimo común múltiplo, x por x menos 1 y por x más 1. Vale, ya tenemos los tres denominadores comunes, que es el mínimo común múltiplo entre los denominadores de las fracciones originales, y ahora lo que tenemos que hacer es exactamente el mismo proceso que hicimos antes. Si queremos pasar de x a x por x menos 1 y por x más 1, lo que estamos haciendo es multiplicar por x menos 1 y por x más 1, ¿verdad? Entonces arriba vamos a tener que coger ese x más 2 y multiplicarlo también por x menos 1 y por x más 1. O dicho de otra manera, cogemos este denominador común, dividimos entre el denominador original, x, y al dividir todo esto de aquí entre x se nos va una x con la otra y nos queda el factor x menos 1 por x más 1. X menos 1 por x más 1 tiene que multiplicar a x más 2, y eso es lo que hemos puesto aquí arriba. Hacemos el mismo proceso para el caso siguiente. Dividimos este denominador común entre esto que tenemos aquí. Recordad que x cuadrado menos x era x por x menos 1. Entonces es como si estuviéramos dividiendo esto de aquí entre esto de aquí. Al dividir esto de aquí entre esto de aquí, se nos va a ir el x con el x y el x menos 1 con el x menos 1, y se nos va a quedar sencillamente un x más 1. Y ese x más 1 nos lo tenemos que llevar aquí arriba y multiplicarlo por el numerador. Entonces nos va a quedar x cuadrado menos 2 por ese factor x más 1. Y en el último caso, pues tenemos que dividir todo esto de aquí entre esto de aquí, aunque es mejor fijarse en la descomposición factorial de ese polinomio, ¿verdad? Entonces vamos a dividir esto de aquí, el denominador común, entre esta factorización, x menos 1 por x más 1. Aquí tenemos un factor x menos 1 que se nos va a ir con otro x más 1 con el x más 1, y se nos va a quedar un factor x suelto. Por tanto, ese factor x que nos queda suelto lo vamos a multiplicar por el numerador y nos queda 2x. En este punto ya tenemos las tres fracciones expresadas de forma equivalente. Estas fracciones son fracciones algebraicas equivalentes a las que tenemos a la izquierda, pero el denominador en los tres casos es el mismo. Y con esto ya tenemos claro cómo es el paso a común denominador en el caso de las fracciones algebraicas. Ahora bien, ¿qué utilidad tiene esto? Pues exactamente la misma utilidad que tiene para el caso de las fracciones con números enteros. Nosotros queremos pasar a fracciones equivalentes con común denominador en el caso de las fracciones con números enteros, cuando lo que queremos hacer es sumar fracciones o restarlas, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Pues en este caso también. Cuando queremos hacer sumas y restas de fracciones algebraicas, es necesario que las dos fracciones o las n fracciones que queramos sumar o restar entre sí tengan común denominador. Y el proceso para poder convertirlas en fracciones con común denominador es este proceso que hemos seguido aquí. Bueno, una cosita más. Si este fuera el último paso, como os dije ya en el vídeo anterior, lo apropiado sería extender estas ecuaciones, o sea, desarrollar esas fracciones, perdón, ecuaciones no son. Lo suyo sería extender estas fracciones algebraicas todo lo posible para expresarlas de una forma un poquito más recogida. Si es que eso fuera el objetivo final del proceso. Si nuestro objetivo es ponerlas ahora a sumar o restar entre sí, pues entonces lo podemos dejar así para verificar fácilmente cuáles son los factores con los que vamos a tener que comparar con otras fracciones. ¿Que ya tenemos el mismo denominador en todas las fracciones? Pues entonces ya sí desarrollamos. Y tendríamos que dejar las ecuaciones de esta manera. Desarrollamos primero lo de arriba, podemos empezar haciendo este producto o este de aquí. El orden de las operaciones no altera el resultado. En el caso de los productos tenemos la propiedad distributiva, ¿verdad? Entonces podríamos hacer x más 2 por el producto de x menos 1 por x más 1, que es una identidad notable, suma por diferencia, o en este caso al revés, diferencia por suma, que nos va a dar x al cuadrado menos 1
todo partido por x y hacemos lo mismo aquí. Esto suma por diferencia, entonces esto es x cuadrado menos 1. Seguimos desarrollando esto, x por x al cuadrado es x al cubo, x por menos 1 es menos x, 2 por x cuadrado es 2x cuadrado y 2 por menos 1 es menos 2. Y abajo nos queda x al cubo menos 1. Esto lo ordenamos un poco, vamos a ponerlo de mayor grado a menor grado y lo expresamos como x al cubo más 2x al cuadrado menos x menos 2 partido por x al cubo menos 1. Y esta sería la forma más reducida de escribir esa fracción equivalente con común denominador. Hacemos lo mismo en los otros dos casos. En el denominador evidentemente nos va a quedar lo mismo, entonces no vamos a repetir todo el proceso, sino que directamente ponemos x al cubo. Perdón, aquí me he equivocado. Esto sería x al cubo menos x. Esto es x al cubo menos x. ¿Vale? Entonces aquí nos queda x al cubo menos x. Y arriba nos queda x cuadrado por x, que es x al cubo, más x cuadrado por 1, que es x cuadrado, más menos 2 por x, que es menos 2x, más menos 2 por 1, que es menos 2. Ya está además ordenado, así que no hace falta tocar nada más en ese caso. Y en este último caso, pues como en el numerador no podemos hacer nada, lo dejamos tal cual, y el denominador ya sabemos que nos va a quedar x al cubo menos x. Y ya están las tres fracciones, no solamente con el mismo denominador, sino además también desarrolladas y reducidas lo máximo posible. En este punto, si quisiéramos hacer la suma de estas tres fracciones, ya hemos pasado al común denominador en los tres casos y ahora ya podríamos sumarlas y restarlas con normalidad, exactamente con el mismo criterio que utilizamos para la suma y resta de fracciones de números enteros.